Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus Innovation. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este próximo Crossfire que vamos a estar haciendo del lado de Promedom, Argentina, junto con Promedom Chile. Aquí tengo también a mi colega María José Lazo Valenzuela, jefa de Educación Médica también. Si querés, Majo, ponete el audio. Aquí, gracias, José. Bueno, bienvenido a todos. Aquí estamos desde Chile. Los invito a que disfruten de este webinar que se viene muy entretenido con los doctores Rondini y Laurito. Así que eso, pásenlo bien y que disfrutemos. Bueno, muchas gracias, Pepa. Bueno, vamos ahora, quiero presentarles a los doctores que van a estar como panelistas en este Crossfire, en este webinar. El doctor Germán Laurito, médico argentino, ginecólogo, jefe de la sección de uroginecología del Hospital Centenario de Rosario y también miembro de la comisión directiva de AUGA. Y el doctor Carlos Rondini, médico chileno ginecólogo, representante de Latinoamérica de IUGA. Así que, bueno, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pueden hacer sus preguntas y en el iconito que dice preguntas y respuestas, cosa de que, porque el chat no va a estar habilitado. Así que, bueno, sin más, ya le doy la palabra al doctor Carlos Rondini para que inicie. Bueno, el doctor Carlos Rondini va a estar hablando, disculpen, van a estar hablando del abordaje laparoscópico abdominal, del prolapso apical, y el doctor Germán Laurito va a estar haciendo lo referente desde lo que sería la vía vaginal. Así que, bueno, doctor Carlos Rondini, le doy la palabra. Si quiere puede ya. Perfecto, Germán. Sí. Perfecto, vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Promedom por esta convocatoria, también agradecer por el tema que me asignaron a defender, que es el abordaje vaginal en el prolapso apical, porque básicamente me considero un cirujano afín a la vía vaginal. Y realmente agradecer también por haberme dado el honor de compartir esta instancia de aprendizaje y conocimiento con el doctor Carlos Rondini, a quien respeto enormemente, como representante de todos nosotros en IUGA. Bueno, me tuve que poner a la altura para esta discusión y me puse a buscar bibliografía para decir cómo puedo defender mi ruta preferida en el tratamiento del prolapso apical. Y me encontré con una sorpresa, que fue que en muchos trabajos de los que revisé, tenían citas, por lo menos 30 citas encontré,
con el apellido Rondini y grupo de trabajo. O sea, en muchos trabajos hacían referencias a trabajos de colposacropexia laparoscópica hechas por el doctor Carlos Rondini. En ese momento, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta imagen, que es de un clásico cuento que todos aprendimos de niños. Realmente dije lo que todos nos preguntamos alguna vez a lo largo de nuestra carrera. ¿Quién me habrá mandado a meterme en esto? Después me tranquilicé un poco, acordándome de cómo terminó el lobo en el cuento de Caperucita, y dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a empezar hablando de una de las situaciones más difíciles que nos toca al elegir el tratamiento quirúrgico para el prolapso apical, que es qué cirugía tenemos que elegir. Si vamos a hacer una histerectomía o vamos a conservar el útero, si vamos a usar mallas sintéticas o vamos a operar con tejidos nativos, temas que ya se han discutido en webinars anteriores, pero el que nos convoca hoy es si voy a ir por la vagina o voy a ir por el abdomen para operar el prolapso apical. La verdad que yo pienso que no es una buena idea protocolizar a las pacientes, sobre todo en uroginecología, sino que creo que tenemos que individualizarlas a cada caso. Cada mujer va a venir con diferentes factores de riesgo, con diferentes expectativas de nuestra cirugía. Y si tenemos que protocolizar, sabemos que si seguimos el gold standard, tendríamos que ir siempre con una colposacropexia, ya que básicamente lo es y que tiene evidencia tipo 1, que si bien es tipo 1, es bastante limitada y con límites bastante finos cuando se las compara con otras técnicas por vía vaginal. Sobre todo si nos ponemos a pensar en pacientes que traen sus particularidades y que quizás no tengamos que ofrecerle resultados tan duraderos en el tiempo, sino minimizar los riesgos. Hay una gran controversia que se nos presenta cuando tenemos que pensar en elegir la vía vaginal o la vía abdominal. Este es un trabajo del grupo de Dr. Gebhardt, de Mayo Clinic, donde lo que estudiaron fue los factores que influenciaban a los cirujanos a elegir una u otra vía. Y vieron que para la vía abdominal, los cirujanos elegían pacientes con prolapsos apicales importantes, pacientes recidivadas, pacientes con dolor vaginal crónico o con actividades de alto impacto. Y reservaban para la vía vaginal a las pacientes añosas, a las pacientes con gran componente anterior, a pacientes con comorbilidades y con dolor quirúrgico elevado. Pero a pesar de toda la evidencia y a pesar de gold standard, lo que tenemos que saber también es que el 80 al 90% de las cirugías de prolapso en el mundo se realizan por vía vaginal. Y esto nos pone enfrente de una gran contradicción. Realmente, ¿cómo es posible que tengamos un gold standard y que solamente el 10 al 20% de las pacientes se operen con el gold standard y el resto por otra vía? Es verdad, después del warning del FDA en el 2011, muchos cirujanos dejaron de realizar cirugías por vía vaginal, pero que implicaban el uso de mallas por vía vaginal, y se volcaron hacia la vía abdominal con el gold standard, pero en su mayoría los cirujanos siguieron operando por vía vaginal con cirugías con tejido nativo. Realmente esto nos pone frente a un cuestionamiento que tenemos que hacernos. Entonces, en este momento yo elegí dejar de lado todo lo que es la evidencia y preguntarme a mí mismo, que soy un vaginalista, ¿por qué elijo la vía vaginal para operar? Y lo que confeccioné fue una lista de motivos que yo tengo en forma particular. En primer lugar, pensé en lo que eligen las pacientes cuando me siento a hablar con ella. Cuando yo le explico el concepto de mini-invasividad, cirugía por orificios naturales, no tengo duda que si yo le pregunto a las mujeres por dónde quieren ser operadas, van a elegir operarse por la vagina. Es una vía efectiva, es verdad, es menos duradera, pero es bien efectiva. O sea, el hecho de que el gold standard sea superior en criterios de curación no significa que la vía vaginal no sea efectiva. Es efectiva y podemos mejorar muchas pacientes por esta vía. Las pacientes uroginecológicas son pacientes particulares que además de un prolapso apical traen un montón de otras cosas. Tenemos pacientes añosas, pacientes diabéticas, pacientes multioperadas, pacientes con EPOC, pacientes con muchas comorbilidades que hace que yo tenga que elegir muchas veces minimizar el riesgo de complicaciones serias. Es verdad que las dos vías tienen pocas complicaciones, pero cuando las hay, las complicaciones de la vía abdominal son más serias. También la elijo porque puedo tratar diferentes compartimentos en forma integral por una sola vía y en el mismo momento. Puedo tratar el compartimento anterior y el posterior, puedo abordar el hiato y hacer la calibración de la vagina, que es algo que hoy día le damos muchísima importancia en cuanto a la prevención de recurrencias. Puedo tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo con el gold standard, que son los sling mediouretales, por la misma vía. Y por último, es indiscutible que la curva de aprendizaje, los recursos económicos y los recursos tecnológicos que necesito para hacer una buena colposacropexia laparoscópica
distan muchísimo de lo que es la curva de aprendizaje y el gasto que necesito para aprender a hacer una buena cirugía vaginal. Frente a toda esta lista, creo que estoy en condiciones de terminar mi conferencia con esta imagen, porque creo que, espero que haya logrado convencerlos de algo con esto, pero como soy muy, muy respetuoso de mi colega, el doctor Rondini, voy a tratar de justificar un poco todo lo que acabo de decir, ¿sí? Y vamos a empezar con lo primero que dije, que fue que las mujeres eligen la cirugía por beneficios naturales, ¿sí? Empecemos hablando de lógica, pero siendo académicos. Creo que ese gráfico lo dice todo, ¿sí? Si hablo de lógica, la vía vaginal es la puerta de entrada más mínimamente invasiva y más lógica para operar a las pacientes. Pero si hablamos de academicismo y vamos al diccionario y buscamos la definición de academicismo, lo define la RAE como la institucionalización de la enseñanza del arte en academias. Y si yo pienso en el arte natural, que es que una mujer pueda tener al mundo un niño de 4 kilos y medio por la vagina, ¿cómo no puedo llevar a lo académico y por el mismo orificio natural tratar de resolverle a las mujeres su problema de distopía del piso pélvico? Lo segundo que dije es que la vía es efectiva, que es menos duradera, pero que es efectiva. Y acá podría entrar a lo que usan todos los vaginalistas para defender la vía vaginal, que es el care trial. Creo que es algo cliché, creo que yo voy a ir en contra de eso. Acá voy a defender a la vía abdominal. Podría valerme del care trial para decir de la sorpresa de la tasa de falla del gold standard, para hablar de los trastornos de cicatrización del 10% que aumenten con el tiempo, para hablar de tasas de reoperaciones similares al abordaje vaginal, para hablar del conflicto de la pared anterior, sobre todo para la vía laparoscópica, del 18% de tasa de recurrencia anterior. No voy a hablar de eso, no voy a usar el care trial, y tengo que ser honesto y saber que lo que se guardan los vaginalistas es que el 50% de las cirugías del care fueron con mallas que no eran las adecuadas, que el 30% se hicieron histerectomías concomitantes, y que la tasa real de exposición de malla dista mucho de lo que muestra si consideramos las pacientes que se operaron con mallas adecuadas, ¿sí? Y sobre todo hoy día, donde empezamos a usar para cuerpos sacropexia mallas de peso bajo, ultrasoft, menos de 20 gramos por metros cuadrados. Así que en este sentido no voy a usar lo que usan todos, que es el care trial, para denostar a una vía que realmente no se lo merece. Pero también tengo que rescatar a la vía vaginal en cuanto a los criterios de curación. Y este es un trabajo de Cleveland Clinic, donde si bien no es para prolapso apical, es para prolapso anterior, puede ser útil para todas las cirugías de prolapso, que es cómo cambian los criterios de curación, cambiando el criterio que yo uso para definir curación. Si yo, cuando usábamos antiguamente criterios anatómicos estrictos, fíjense las tasas de falla de la colporragia anterior bajísimas, y después del 2010 que empezamos a considerar lo que realmente le pasa a las mujeres, lo que realmente sienten las mujeres como tasa de éxito, o sea, los criterios clínicos o subjetivos, cómo drásticamente aumentan las tasas de curación de la vía vaginal. Y esos son los criterios que hoy día tenemos que definir para considerar éxito. Opciones por vía vaginal tenemos muchas, solamente 2 son las reconocidas por diferentes paneles, que son la suspensión alta al ligamento uterosacro y la fijación al ligamento sacroespinoso. Ambas tienen su complejidad técnica, ambas tienen una curva de aprendizaje, y ambas son consideradas en los diferentes trabajos bastante similares en cuanto a criterios de curación, ¿sí? Y a complicaciones. Ustedes todos conocen este trabajo, el Optimal Trial, donde compara las dos vías vaginales entre sí y las define como prácticamente iguales, tanto en criterios de curación objetiva, fíjense, criterios anatómicos bastante dejan que desear, pero en los criterios subjetivos o clínicos mejoran drásticamente las cifras, ¿sí? Con curación en el orden del 85-95%, ¿sí? Pero lo que más llama la atención es que en ambas cirugías las pacientes requirieron en menos del 5% retratamiento, tanto sea quirúrgico o médico con un pesario, ¿sí? Y acá sí tengo que traer al care trial, así que en la primera evaluación de 2 años consideró tasas similares de reoperación de la colposacropexia a la vía vaginal, pero en el extendido de 7 años la tasa de reoperaciones aumenta al 16%. No quiero dejar afuera a nuestras adultas mayores, que es una gran parte de nuestra población de pacientes, donde también podemos ofrecer una cirugía vaginal, siempre y cuando la paciente no tenga función sexual y no desee conservar la luz vaginal, una cirugía de muy buena opción, de bajísimo riesgo, de alta tasa de éxito, bajísima recurrencia,
una cirugía de superficie, que es la cirugía obliterativa. Podemos llevar a una paciente en esta situación a esta otra situación. Mallas. Con respecto a las mallas, hubo un fuego cruzado anterior, donde quedó bien clara la postura. Las mallas absorbibles por vía vaginal, tenemos hoy día en el mercado 2, para nivel 2, y para nivel 1 y 2 simultáneos, con evidencia 3, dispositivos de alto riesgo. Pero lo que yo quiero traer a la mesa de discusión es esto: si debemos o no incluirlas entre las tan cuestionadas mallas vaginales a la fijación sacroespinosa con sling apical. Esta fue una pregunta que quedó abierta del crossfire anterior del doctor Ubertazzi con el doctor Brown, donde el doctor Ubertazzi dijo que, si somos honestos, debemos considerar a la fijación sacroespinosa con sling apical dentro de las cirugías con malla, porque básicamente lo es. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que los slings apicales no deben ser considerados, son innovaciones independientes y diferentes a la fijación sacroespinosa clásica, la técnica de Richter, y a las mallas con cuerpo, con distintos resultados anatómicos, con distintos resultados funcionales y con distintas complicaciones esperables. Vamos a tratar de hablar un poquito de esto. Una de las cuestiones más importantes que pone a la colposacropexia en primer lugar, comparada con la vía vaginal, con el sacroespinoso específicamente, es el reposicionamiento de la vagina hacia su posición normal, que es una crítica hacia el sacroespinoso por la desviación del eje vaginal hacia posterior y por la tensión de las suturas que hacen que la cirugía tenga más recurrencia anterior y que tenga más dispareunia que la vía abdominal. Lo que intenta hacer esta cirugía, lo que se pensó, es hacer una cirugía libre de tensión que le devuelva o que restaure la anatomía normal de la mujer. Les quiero mostrar este trabajo que es muy interesante, es un trabajo canadiense, donde lo que se hizo fue comparar pacientes operadas con sling apical al sacroespinoso con fijación bilateral, con pacientes de mediana edad nulíparas sin prolapso, por medio de resonancia magnética. Y lo que lograron ver fue que pudieron demostrar la similitud entre la anatomía de las pacientes nulíparas sin prolapso con las pacientes operadas con sling apical bilateral al sacroespinoso. Y lo hicieron midiendo una línea que va desde el ápex vaginal hacia la espina isquiática, que para ambas situaciones fue igual, y lo que pudieron demostrar fue que en la fijación bilateral con sling apical había una desviación anterior e inferior que no ronda más de 1 centímetro con respecto a las pacientes nulíparas, pudiendo así dejar constancia de que realmente este tipo de cirugía restaura la anatomía de la vagina y el eje vaginal, parecido a lo que hace la fijación sacroespinosa. Que le falta a la cirugía de sacroespinoso con sling apical para ser diferente del clásico es evidencia. Y algo de evidencia tenemos. Este es un trabajo de reciente aparición, publicado hace 3 meses, es un trabajo controlado y randomizado multicéntrico de Latinoamérica, entre Brasil, México y Argentina, donde se operaron 100 pacientes y compararon la técnica de TAS, de los arpones de Promedón, con la técnica de Richter al sacroespinoso. Es un estudio de no inferioridad, que son los estudios que se deben oponer a las técnicas clásicas cuando recién aparecen y se empiezan a usar. Y pudieron demostrar realmente de que la técnica con TAS, con arpones apicales bilateral, no es inferior a la técnica tradicional, por el contrario, la tasa de curación anatómica fue del 90% contra el 80% para el sacroespinoso clásico, y que además tenían menor tiempo operatorio, menor hospitalización, menor tasa de infecciones urinarias, menor dolor, y iguales resultados en cuanto a calidad de vida y función sexual. Lo otro que dije es que estamos frente a un grupo particular de pacientes, que son las pacientes uroginecológicas. Y cuando estoy frente a la paciente uroginecológica, hay pacientes que son más pasibles para la vía vaginal, que son las pacientes con comorbilidades múltiples, pacientes adultas mayores que tienen riesgo quirúrgico para una anestesia general y necesito ofrecerles una anestesia que sea menos riesgosa o que no tenga contraindicaciones. Pacientes en estadios avanzados con hiato urogenital amplio, ¿sí? Que voy a tener que ofrecer una cirugía resolutiva tanto de su prolapso apical como de su nivel 3. Pacientes obesas, en este tipo de abdómenes claramente voy a preferir ir por la vagina. Pacientes con paredes abdominales de difícil acceso, realmente hay situaciones de cirugías anteriores, de hernias, de ventraciones, donde el acceso abdominal se hace difícil. Y yo empiezo a sumar todos estos factores, vamos a encontrar, a mi parecer, a la mayoría de las pacientes que tenemos en nuestro consultorio de todos los días. Pero no quiero dejar ser ingrato con la vía abdominal, que también es una vía muy noble, y sobre todo la laparoscópica, porque hay pacientes que son también
más elegibles que la vía vaginal, y acá coincido y no me peleo, pero las pacientes que tienen tejido nativo muy debilitado, aquellas con vaginas previamente operadas, vaginas muy cortas, o vaginas muy alargadas con TBL de más de 10, 11, 12, que no voy a lograr remontarla con mi cirugía vaginal lo suficiente. Pacientes muy jóvenes, menores de 50 años con prolapsos avanzados, o pacientes con dolor vaginal previo. Estas pacientes realmente son más pasibles para la vía abdominal, pero si las considero, creo que van a ser en número bastante menos que las que vamos a incluir para la vía vaginal. En cuanto a complicaciones intra y postoperatorias, dije antes, ambas vías tienen complicaciones bajas, pero cuando tenemos complicaciones, las complicaciones de la cirugía abdominal son más serias. Este es una revisión sistemática y metaanálisis muy importante, donde nos da información bastante heterogénea, pero si vemos los resultados y tenemos que considerar una cirugía que sea más duradera y más efectiva, claramente tenemos que ir por el abdomen, porque acá ven diferencia estadísticamente significativa en cuanto a tasas de curación y duración. Pero sí vieron que las complicaciones eran mayores en la vía abdominal, en el término de ilio, obstrucción intestinal, complicaciones de las mallas y suturas, y eventos tromboembólicos. Una cosa que me llamó la atención de esta revisión sistemática fue que cuando vi los trabajos controlados y randomizados que se incluyeron para la revisión, me aparece este apellido, Carlos Rondini y equipo. Entonces me fui a leer este trabajo y digo, vamos a ver cómo le fue al doctor Carlos Rondini en este trabajo que es del 2010. Ellos hicieron un trabajo comparativo, randomizado y controlado, de útero sacral alto versus colposacropexia. Les fue muy bien con las dos, ¿sí? Fíjense, resultados anatómicos, éxito 100% para la colposacropéxica, 82,5% para la uterosacral alta, ¿sí? Las dos fueron con buenos resultados, pero mucho mejor la colposacropexia. Ahora, en resultados subjetivos, calidad de vida y función sexual, ambos procedimientos fueron iguales. Y tengamos en cuenta el cambio de criterio de curación que estamos usando hoy día para definir la curación de las pacientes, los criterios subjetivos justamente. Las complicaciones fueron mayores con la colposacropexia, si bien, debo reconocer, fíjense, 16.7 contra 2.6, fueron complicaciones leves en la clasificación de complicaciones bajas, seromas, infección de heridas, complicaciones simples, tratadas con antibióticos, tratamiento médico, o sea que fueron complicaciones realmente que no ofrecieron problemas. Y menor tiempo operatorio para la vía vaginal, menor estadía hospitalaria. Realmente el trabajo del doctor Rondini a mí me refuerza un poco era seguir optando por la vía que yo elijo, con todo respeto a este trabajo que está realmente excelente y muy lindo. Tratamiento de los distintos compartimentos, el hiato y la incontinencia urinaria. Podemos decir de que con la colposacropexia se corrigen el 60% de los prolapsos anteriores, que se corrige el síndrome de defecación obstruida en el 75%, que el hiato puede regresar con la descompresión del prolapso parcialmente, que podemos tardar 5 minutos de mudarnos a la vía vaginal para hacer un sling, perfecto, pero ninguna vía abdominal nos va a ofrecer un tratamiento integral de todo junto y por la misma vía en el mismo momento. Esto todos ustedes lo conocen, son los trabajos del doctor Delancey, que nos muestran la relación que existe entre el área del hiato de mayor a 5 centímetros con el estadio de los prolapsos genitales y con la posibilidad de falla de las cirugías a mayor hiato, mayor probabilidad de falla, ¿sí? Les quiero mostrar este trabajo rápidamente, que es muy interesante, donde se hizo un trabajo de cortes en el cual se clasificaron 3 grupos a las pacientes. Un grupo de pacientes que se operaron por vía vaginal, con hiato amplio preoperatorio, que se corrigió en la cirugía, hiato amplio en el preoperatorio, que no se corrigió en la cirugía, y hiatos normales en el pre y postoperatorio. Lo que vieron fue que en las pacientes que tenían hiato amplio y ese hiato no se corregía en el postoperatorio, un riesgo relativo de 4,41 veces más chance de fallar que las pacientes que sí fueron corregidas. Y en las pacientes que no fueron corregidas, además, 15 veces más chance de fallar que en las pacientes que tenían en el preoperatorio hiato normal. No hay forma de tratar el hiato urogenital por vía abdominal. Podemos discutir si lo tratamos en el mismo acto, nos vamos a la vía vaginal y lo cerramos, si lo tratamos en un acto separado después de 8 o 12 semanas según preferencias, pero no hay forma de corregir el hiato con ninguna cirugía abdominal. Por último, la curva de aprendizaje y los recursos económicos y tecnológicos es algo que hoy en día, sobre todo en países emergentes como Latinoamérica, no es un tema menor, con lo que nos está pasando, con lo que nos va a quedar después de la pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con recursos económicos y a las pacientes que queremos llegar. Esto es un trabajo que estudió la curva de aprendizaje de la colposacropexia
donde en 60 cirugías se comparó cirujanos en entrenamiento con cirujanos expertos, y dividieron la cirugía en 5 pasos, ¿sí? Disección del promontorio, disección del ápex vaginal, las suturas, la fijación al promontorio y la peritonización. Vieron que todos los pasos requirieron curva de aprendizaje, salvo la disección del promontorio, y que el punto que más tiempo les llevó para aprender fue la disección del bulto vaginal y el paracólico. Aproximadamente los cirujanos necesitaron 31 cirugías para disminuir los tiempos y las complicaciones. Este es otro trabajo bastante parecido, nos dice el laboratorio en sutura endoscópica para arrancar. Después de 30 casos recién logran tiempo aceptable en tiempo quirúrgico, después de 60 casos logran disminuir las complicaciones, y después de 80 casos podemos considerar los cirujanos expertos en colposacropexia laparoscópica, siendo el paso más crítico nuevamente la disección del bulto. Y esto nos pone en el tapete los programas de formación de los fellows en uroginecología. Para considerar que un programa de formación es serio para formar un sacrocolpopexista laparoscópico, el centro debería tener al menos 45 casos anuales de colposacropexia laparoscópica. Yo en Argentina por lo menos no conozco ningún centro que tenga ese caudal. Esto hace que haya una limitación en cuanto a la provisión de aprendizaje para los nuevos especialistas, y que creo que tenemos que atender. En cuanto al equipamiento, creo que no hay muchas dudas, hay bastante controversia, si la videolaparoscopía es más cara o no, parece que no, pero sí, disponer de un quirófano equipado, disponer del instrumental necesario para una buena laparoscopía, para una buena sacrocolpopexia laparoscópica, realmente no todos los centros, por lo menos en los quirófanos de todos los días, lo vamos a encontrar. Contra las 4 pinzas que necesitamos, que te las compras una sola vez, que van a ser eternas y las vas a usar toda tu vida para poder hacer cirugía vaginal. Como conclusión y terminando, yo siempre termino mis charlas con una conclusión detallada, de neurótico que soy nada más, pero esta vez elegí no hacerlo. Solamente voy a dejar una reflexión. Les quiero contar una breve historia. El año pasado, en el año 2019, con un grupo de colegas de Rosario y de la ciudad de Córdoba, que son 2 ciudades de acá de Argentina, liderados por la doctora Marta Ledesma, que todos ustedes la conocen, fuimos a hacer una cruzada a Humahuaca. Humahuaca es una ciudad del noroeste argentino, una ciudad de montaña muy emblemática, porque tiene mucho que ver con los pueblos originarios. Marta nos convocó, nos llevó, y allá lo que hicimos fue operar pacientes que estaban con dificultad para el acceso al sistema de salud. Evaluamos aproximadamente 100 pacientes y operamos a 20 de ellas en 3 días. Quiero mostrarles esta foto. Esta es una paciente que se llama Segundina. Si hay alguno de mis compañeros que está viendo esta presentación, se la va a acordar, porque fue muy emblemática, porque Segundina lo único que quería era que le sacáramos ese bulto y después, cuanto antes, irse de alta, porque ella trabaja en el campo, trabaja en el monte, acarreando animales, y ella quería volver a acarrear esos animales. Realmente, estas son las pacientes que también necesitan que nosotros lleguemos con nuestras soluciones, e incluirlas dentro de lo que es nuestro escenario terapéutico. Otro objetivo de la cruzada de Humahuaca fue darles una mano y ofrecerle tips y algo de entrenamiento en 3 días a los cirujanos locales para que puedan ayudar mejor o seguir ayudando a las pacientes cuando nosotros nos hubiéramos ido. La reflexión que quiero dejar es la siguiente, Estuvimos 3 días. En 3 días operamos 20 pacientes. Todas las cirugías fueron por vía vaginal. Y no me imagino ninguna otra manera de poder haber ayudado a estas pacientes y ayudado a estos cirujanos a entrenarse en piso pélvico si no fuera por la vía vaginal. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laurito. Muy buena su presentación. Muchas gracias. Estuvo muy claro todos los conceptos que transmitió. Bueno, le quiero dar la palabra entonces al doctor Rondini. Ahí él lo está presentando entonces lo suyo. Muchas gracias, Promedón, por esta instancia. Muchas gracias, Germán. Muy bonita su presentación. Voy a tratar de convencerlo en los próximos minutos de que la vía laparoscópica, ¿no es cierto?, es la mejor alternativa para el tratamiento de los prolapsos. No tengo ningún conflicto de interés. Esta presentación no es financiada por la industria. Algo que en la tarde parece que está resuelto, y en estos tiempos de pandemia cualquier contribución va a ser súper bien aceptada. El objetivo,
fundamentalmente les voy a hablar de las ventajas de la colposacropexia. Primero vamos a revisar algunas cosas de la evidencia, que ya Germán lo comentó, ¿no es cierto? Y les voy a hablar de algunas ventajas que tiene la vía laparoscópica por sobre la vía vaginal que están descritas ahí. Lo primero es decirle que esto no es una cirugía nueva, es una cirugía antigua, tiene más de 50 años. Lane es considerado el padre de la colposacropexia porque inició, fue el que logró concebir la cirugía más o menos como la hacemos hoy en día, interponiendo una malla, no sé, entre el promontorio y la vagina, y por lo tanto es una cirugía que se ha seguido realizando por más allá de 50 años, por lo tanto, y es una cirugía que cuenta con seguimientos incluso a 17 años, con muy buenos resultados, con tasas de cura objetiva entre el 80 y 90%, por lo tanto, el tiempo también es relevante en términos de que valía esta cirugía. Cuando vamos a ver los niveles de evidencia, ¿no es cierto? Sabemos que en medicina el mejor nivel de evidencia es el tipo 1, que está basado en trabajos prospectivos randomizados, y la verdad las cosas es que si sacamos todo lo que tiene que ver con trabajos retrospectivos, nos quedamos con muy poquito. Y ese poquito se resume en 6 trabajos prospectivos randomizados. Están resumidos en la última revisión de la Cochrane de Chris Maher, ¿no es cierto? Y lo que podemos ver en ese trabajo es que efectivamente cuando se compara la vía abdominal versus la vía abdominal, la tasa de recurrencia de prolapsos es mayor para la vía vaginal, que la tasa de reoperación por prolapso es mayor para la vía vaginal. Además, la vía vaginal está asociada con mayor desarrollo de incontinencia urinaria de esfuerzo de novo y también a dispareunia. Dispareunia, algo lo comentó Germán, probablemente está fuertemente influenciado por los trabajos prospectivos randomizados que comparan fijación sacroespinosa con colposacropexia. Lo mismo que la incontinencia urinaria de esfuerzo de novo. Colposacropexia es superior a la vía vaginal, ¿no es cierto? Incluso en todos los compartimentos, en el compartimento anterior, apical y posterior. ¿Y qué aporta de nuevo este último metaanálisis? Que efectivamente algo que no había sido demostrado, que en realidad no fue demostrado por ninguno de estos 6 trabajos prospectivos randomizados, y que es la cura subjetiva, al menos la conciencia de enfermedad, de sensación de bulto, es a favor, ¿no es cierto?, de la colposacropexia. La colposacropexia produce mayor alivio de la sensación de bulto que las vías vaginales. Estos son los trabajos, probablemente bastante conocidos, ¿no es cierto? Los trabajos del doctor Benson, que ya lamentablemente falleció, el doctor Lowe, y el trabajo de Chris Maher. Interesante el trabajo de Chris Maher, porque los trabajos del doctor Benson y el trabajo del doctor Lowe son sacroespinoso unilateral, en cambio el del doctor Chris Maher es bilateral. Por lo tanto, se parece bastante a lo que presentó Germán Laurito. Está la comparación de colposacropexia, ¿no es cierto?, abdominal abierta con fijación a nivel uterosacro del grupo de trabajo del hospital, un trabajo similar realizado por el grupo del Dr. Dwyer en Melbourne, que también compara fijación alta al ligamento uterosacro con colposacropexia, y el trabajo, ¿no es cierto?, del Dr. Chris Maher, que compara mallas vaginales versus colposacropexia laparoscópica. Pero no hay más, son solo 6 trabajos. Y existen múltiples metaanálisis que han incluido estos 6 trabajos y que se repiten, que se repiten, que se repiten. Y eso da la sensación de que existe mucha información para responder esto, ¿qué es mejor, la vía vaginal o la vía abdominal? La verdad de las cosas es que la información no es para nada robusta, son los mismos 6 trabajos que se repiten, y ojo también con esto, que uno le pone poca atención, pero uno debe reconocer que estos 6 trabajos son trabajos que tienen 50 60 pacientes por rama, son randomizados, pero solo 50 60 pacientes por rama, que tienen seguimiento a corto mediano plazo, que son extremadamente heterogéneos. Piensen ustedes que los trabajos del doctor Benson y el doctor Lowe ya tienen 15, 17 años, por lo tanto son extremadamente heterogéneos entre ellos. Por lo tanto, la calidad de la información de estos trabajos, la calidad de esta evidencia es baja o moderada. Eso también es re importante
aclararlo. ¿Qué vía utilizamos? Si hacemos una colposacropexia, les diría que hoy en día existe muy buena información, dos trabajos prospectivos randomizados que comparados la vía laparoscópica versus la vía abierta, reproducen en todo, ¿no es cierto?, los resultados anatómicos, la mejoría en calidad de vida, no hay diferencias significativas, con todos los beneficios que tiene la vía laparoscópica en términos de ser una cirugía mínimamente invasiva, menos dolor, menos estadía hospitalaria, recuperación a la actividad diaria, ¿no es cierto?, más rápida. En nuestras manos, un trabajo que hicimos es un trabajo, sin embargo, retrospectivo, que comparamos nuestra colposacropexia abierta versus la laparoscópica. No voy a entrar en detalles, nosotros seguimos en la escuela de Clermont-Ferrand, que diseca en el compartimento posterior hasta los músculos elevadores del ano, cuestión que puede tener cuestionamientos, qué sé yo, y disecamos, ¿no es cierto?, en el espacio vésico-vaginal hasta el trígono, haciendo una disección bien extensa, ¿no es cierto?, como pueden ver ahí. ¿Qué es lo que demostramos? Que en realidad nos va bastante bien, ¿no es cierto?, en todos los compartimientos. En rojo van a ver la laparoscópica, en azul la abdominal. Y fíjense que no hay muchas diferencias entre colposacropexia laparoscópica abierta entre colposacropexia abierta y laparoscópica, pero sí fuertes diferencias, ¿no es cierto?, en compartimento anterior. Nos dio diferencia en todos los compartimentos, pero fundamentalmente en compartimento anterior. ¿Qué es lo que tratamos de demostrar con este trabajo? Que, bueno, la laparoscopía nos permite una mejor visualización de alcanzar puntos bastante profundos en la pelvis. Por vía abdominal, muy rara vez, y me imagino que se requiere una laparotomía muy extensa para poder alcanzar los elevadores del ano. Y por lo tanto, esa es una de las ventajas que nos permite la cirugía laparoscópica. Por lo tanto, si uno evalúa la evidencia con todos los peros que les estoy mencionando, que son pocos trabajos randomizados, que son bastante heterogéneos, qué sé yo, pero uno debiera decir que hoy en día, al menos desde el punto de vista anatómico, el gold standard para tratamiento del prolapso apical, ¿no es cierto?, es la colposacropexia. La colposacropexia como técnica, porque la técnica es muy buena, no solo laparoscópica, si la puede hacer laparoscópico, fantástico. Además, la vía abdominal nos permite hacer algunas cosas que son difíciles de plantear por vía vaginal. Por ejemplo, este es un trabajo de Bruno Deval, en el cual, y lo hemos hecho con alguna frecuencia, ¿no es cierto?, pacientes que tienen trastornos defecatorios y que tienen prolapso rectal, que tienen intususcepción, corregir esto en forma concomitante, tanto su prolapso genital como el prolapso rectal, probablemente por vía vaginal es impensable. Y eso se puede hacer, ¿no es cierto?, sin mucha dificultad, hacer su colposacropexia, más una rectopexia ventral anterior, cosa que no es para nada difícil. Embarazo. Nos permite la colposacropexia hacer preservación uterina. Me van a decir, sí, pero es que por vía vaginal también podemos hacer histeropexias, por ejemplo, sacroespinosas, qué sé yo. Claro, pero cuando ocurre un prolapso avanzado en una paciente de 30 a 35 años, en Chile hoy en día la expectativa de vida son 82 años. Por lo tanto, plantearle una cirugía por vía vaginal, sabiendo que la probabilidad de recidiva va entre un 30 y 50% a 5 años, a una paciente de 30 años probablemente suena una cosa no muy razonable, y por lo tanto probablemente mi indicación sea hacer una colposacropexia con preservación uterina. Las recidivas. ¿Qué es lo que pasa cuando a los vaginalistas, ¿no es cierto? Ojo, el 80%, así como lo dijo Germán, el 80% de mis pacientes, de mi hospital, es la realidad chilena, es la realidad de la Clínica Mayo, y en todas partes son resueltas por vía vaginal, así que no vayan a pensar yo en esta presentación, me pongo en la vereda, ¿no es cierto?, en la colposacropexia, pero por favor, el 80% de mi actividad, ¿no es cierto?, está relacionado con cirugía vaginal. Pero, ¿qué pasa cuando una cirugía vaginal ha fallado? ¿A quién le piden ayuda? Hágale una colposacropexia. Y existen varios trabajos, ¿no es cierto?, que incluso en pacientes que se han sido sometidas a colposacropexias abiertas, qué sé yo, uno las puede rescatar por vía laparoscópica. Abulsión. ¿Qué pasa en pacientes que tienen abulsión? Pacientes probablemente con defectos severos, ¿no es cierto?, del piso pelviano y que tienen un prolapso. Bueno, este es un trabajo prospectivo randomizado que evalúa a pacientes con abulsión, si es que se les colocaba un ProLif o se les hacía una cirugía con tejido nativo. Fíjense, la tasa de recidiva
a un año de seguimiento en pacientes que fueron sometidos a cirugía sacroespinoso, 61% en este trabajo randomizado, altísimo. Por lo tanto, este es un subgrupo de muy alto riesgo. Sin duda, una paciente en la cual, ya sea desde el punto de vista clínico, o por una ecografía transperineal, o por una resonancia, hemos diagnosticado una avulsión, probablemente hacer una cirugía por vía vaginal sea una muy mala alternativa. La tercera edad, esta es una crítica frecuente. Oye, a las pacientes añosas, ¿cómo le vas a hacer una colposacropexia? ¿Qué sé yo? Bueno, con la expectativa de vida que tienen nuestras pacientes hoy en día, hay muchas pacientes de edad avanzada que mantienen actividad sexual, ¿no es cierto? Y la colposacropexia no es una cirugía que esté vedada para esas pacientes. Existen trabajos en los cuales, ¿no es cierto?, han demostrado muy buenos resultados, con una tasa baja de complicaciones en pacientes añosas. Tratamiento concomitante, Germán lo mencionó, probablemente hoy en día el gold estándar para tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo son los cilindros de uretra media. Sí, eso es verdad, y muchas veces cuando yo hago una colposacropexia y tiene una incontinencia urinaria asociada o bien oculta, bueno, ese es otro tema que podríamos vernos mucho, pero le pongo un TOT o un TBT, sin duda. Pero ojo con esto, ustedes saben que existe un tremendo problema, un tremendo dolor de cabeza que se inició en Inglaterra, Escocia, Gales, en los cuales ellos han tenido dificultades con los cilindros de uretra media. Recién fue el Congreso de la Ayuda en Inglaterra, en estos países que les estoy mencionando hoy en día, prácticamente se están colocando muy pocos cilindros de uretra media, por todas las controversias que se han creado en relación a este artículo que inició la polémica en el Reino Unido, en el cual decía que una de cada 10 mujeres que tenían un cilindro de uretra media tenían complicaciones asociadas. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Como pueden ver acá abajo, no se ve muy bien porque está chico, pero hoy han disminuido de manera drástica el número de cilindros de uretra media y han tenido que volver a hacer cilindros vaginales y mucho. Podremos estar conversando un montón de rato, ¿no es cierto?, en relación a si vale la pena volver al burcho o no. Espero que esta situación que se ha generado en Europa no permee a nuestros países de Latinoamérica, porque creo que los cilindros también son una muy buena alternativa. Pero en países en los cuales esto es un problema, asociar una colposacropexia, ¿no es cierto?, a un burch abierto o laparoscópico puede ser una muy buena alternativa. Los beneficios de la vía vaginal, a mi juicio, son innegables. Los tiempos operatorios son menores, tienen menos complicaciones y los costos, sin duda, son menores. Por lo tanto, eso yo se lo concedo a Germán y estoy absolutamente convencido de ello. Yo me voy a poner el parche antes de la herida y les voy a decir cuál, a mi juicio, y aquí hay muchos comentarios que probablemente tengan que ver cuál es mi visión del tema, y yo les diría que el principal problema de esto, de la colposacropexia, en especial cuando se hace por vía laparoscópica, es la curva de aprendizaje, sin duda. Y cuando hablamos de curva de aprendizaje estamos hablando de tiempos quirúrgicos y complicaciones, y también el otro gran problema tiene que ver con los costos. En relación a la curva de aprendizaje, este es un trabajo que presentamos, ¿no es cierto?, este año, que tiene que ver con la curva, un mismo cirujano que ha operado más de 300 colposagropexias laparoscópicas. Fíjense, en nuestra institución, fíjense cómo recién, después de 110 casos, hay un quiebre importante en los tiempos operatorios. Y las cirugías, las primeras cirugías, 4 horas, 5 horas en pabellón. Por lo tanto, para lograr, después de 4 o 5 años, habiendo hecho más de 100 cirugías, lograr bajar los tiempos a tiempos operatorios en torno a las 2 horas. Por lo tanto, es una curva de aprendizaje muy, muy dura. Por ahora, ¿cuál es la solución a esto de la curva de aprendizaje? Entrenamiento, 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 entrenamiento. A mi juicio. Juguetes. Contamos con una serie de juguetes para tratar, ¿no es cierto?, de acortar los tiempos operatorios. Dura barbás, asas bipolares, tacker, pegamentos para fijar la malla del promontorio, morceladores electroquirúrgicos, armónicos. Ojo, sí, que en la medida que, si bien todos estos juguetes nos pueden ayudar a acortar los tiempos operatorios, ¿no es cierto?, van incrementando los costos de manera significativa. Y este es un trabajo que nosotros hicimos, el mismo cirujano operando en 2 instituciones, una institución pública y una institución privada en Santiago de Chile, ¿no es cierto? En una institución le pusimos high-tech, como en una institución privada, en la cual
el mismo cirujano tiene todos los juguetes disponibles y en otro, ¿no es cierto?, en un setting hospitalario, de un hospital médico docente, operando con los becados, que es lo que vimos en realidad en este trabajo, que incluye algo así como 260 pacientes sometidos a colposacropexia laparoscópica, que en realidad la diferencia entre el hospital y la clínica, teniendo todos los juguetes o sin juguetes, fueron alrededor de 30 a 40 minutos. Vale la pena todos esos juguetes, y el costo de todo esto es alrededor de $1.500 extra. Por lo tanto, llega a cuestionarse si que efectivamente el tema va por tratar de resolver el tema de la curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, solo sumando tecnología. A mi juicio, en realidad, de nuevo, esto es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Por supuesto, apareció la cirugía robótica, y esto puede ser una buena solución a la curva de aprendizaje. Si entre 60 y 90 cirugías se necesitan por vía laparoscópica, con el robot se estima que después de 10 cirugías de colposacropexia robóticas uno ya empieza a bajar los tiempos operatorios y se empiezan a estabilizar. El tema, obviamente, de nuevo en esto viene el tema de los costos. Para serles bien franco, creo, sin embargo, que esto es el futuro. Yo he sido bastante contrario a la cirugía robótica, tiene que ver fundamentalmente con los costos. La verdad, las cosas que en la medida que estos costos vayan bajando, los tiempos de docking se disminuyan porque son equipos más versátiles, se despliegan desde el techo, son brazos independientes. Creo que esta curva de aprendizaje, que a mi juicio es súper dura, se la van a ahorrar las nuevas generaciones. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En 5 años, en 10 años, en 20 años? No lo sé, pero creo que el futuro va por ahí. De todas maneras, convental, y esto es ampliamente conocido por ustedes, hoy en día la realidad es que cuando se compara la laparoscopía con la cirugía robótica, no vale la pena. No vale la pena porque duele más la robótica, los tiempos operatorios son mayores, los costos son mayores, por lo tanto, probablemente en este punto todavía no tiene gran cabida. En relación a las complicaciones, de nuevo, Germán lo dijo, pero no hay duda que las complicaciones, sobre todo las complicaciones DINDO 3, que son las complicaciones que van a requerir tratamientos fundamentalmente quirúrgicos, qué sé yo, no hay duda que la colposacropexia tiene una tasa de complicaciones mayor que la vía vaginal, en ese sentido es más agradecida la vía vaginal. Y cuando lo hacemos por vía laparoscópica, también, ojo, yo siempre les comento esto, sí, en nuestra experiencia con más de 300 colposacropexias, en realidad uno dice, bueno, claro, hacen tremendas disecciones, ¿no es cierto? Llegan hasta los elevadores del ano, bajan hasta el trígono, y por lo tanto las complicaciones deben ser complicaciones bastante serias en relación a lesiones rectales, lesiones vesicales. La verdad, las cosas que el 80% de nuestras complicaciones intraoperatorias son puras tonteras. O sea, son puras cosas que son transversales a la cirugía laparoscópica. El 80% de estas complicaciones han sido complicaciones que tienen que ver con la entrada, con la verra que está en el intestino, con quemadura, ¿no es cierto?, eléctricas, con lesiones epigástricas, el 80%. Y eso son complicaciones que son propias de la cirugía laparoscópica. En relación a los costos, ya se los dije, no hay nada que conversar, la cirugía vaginal es mucho más barata, la laparoscópica es más cara, y la robótica es el doble de lo que cuesta la cirugía laparoscópica. Este es un trabajo también de nuestra institución, cuando echamos a andar la colposacropexia, para tratar de convencer a nuestras autoridades que valía la pena que le hiciéramos por vía laparoscópica. Esto es un hospital público, así que utilizando en realidad un instrumental bastante sencillo, una pinza bipolar, una tijera, ¿no es cierto?, un par de pinzas, y eso es todo, ¿no es cierto? Lo que vimos es que en realidad los costos no eran significativamente distintos que la vía abierta. Por supuesto, con tiempos operatorios más prolongados, y eso también tiene una implicancia en las instituciones públicas. Tenía preparada una réplica, yo no sé si en este punto quiere decir algo, aportar algo, Germán. ¿Se escucha? Sí. Carlos, básicamente creo que hemos dicho un poco lo mismo, ¿no? Creo que compartimos las visiones, lo dijiste claramente, vos también, tu gran arsenal quirúrgico es la vía vaginal a pesar del gold standard.
A mí realmente me comparto toda la evidencia que presentaste y es real y es así, y es lo que yo también leí, pero realmente creo que nos debe hacer ruido de que un gold standard solamente se le aplique al 10, al 20% de las pacientes y el resto se operen todas por vía vaginal por todos los motivos que los dos expusimos, ¿sí? Yo creo que tu presentación fue también muy clara en ese aspecto. Yo no sé si ¿puedo hacerte una pregunta en este momento? O ya... Sí, sí, claro. Sí, quería hacer si quieres hacer un pequeño comentario de algo que tú afortunadamente no tocaste, pero créame que en el último mes he tenido que estar en presentaciones similares a esta como ya en 5 oportunidades, por eso pongo esto que parece ya un disco rayado, pero si me dejas avanzar un par de... Porque claro que sí. en todas estas presentaciones, obviamente lo que me han enrostrado, pero las mallas, y por lo demás tenemos, ¿no es cierto?, el extendido del CARE Trial, ¿no es cierto?, que muestra, que ha dado mucho que hablar y que muestra que efectivamente, bueno, las tasas de recidiva, pero de manera importante muestra que las tasas de exposición de mallas son un 10%. Y esto lo vengo escuchando, como te digo, desde hace años, desde que apareció el extendido del CARE Trial, y como te digo, en las últimas 5 presentaciones que he estado el último mes, sumando la Yuga, Brasil y otras cosas, esto es lo que te enrostran fundamentalmente los vaginalistas. Bueno, Yo la verdad las cosas que... Ahí fui honesto con la vía. Por eso creo que fuiste muy polar con eso, porque lo primero decirles que esto es algo que ya existe mucha evidencia de que no hay que hacer histerectomías totales a las pacientes. ¿Y qué ocurre con el CARE Trial? Primero, el CARE Trial nunca, como es un trabajo randomizado, la gente utiliza de mala manera diciendo, oye, pero hay un trabajo prospectivo randomizado que muestra que el 10% de la exposición de las cortotrapezias tiene exposición de malla. Bueno, sí, pero el CARE Trial no fue diseñado para eso, el CARE Trial fue para aclarar la duda si es que un bulge profiláctico se beneficiaban las pacientes de hacer un bulge profiláctico o no en pacientes que tenían prolapso sin incontinencia. Eso es lo que quería responder. Bueno, el CARE Trial, primero decirles que solo lograron rescatar a 1/3 del total de pacientes que, estoy hablando del extendido, solo 1/3 de los pacientes que fueron enroladas. Segundo, lo que les decía, hay buena evidencia hoy en día para decir que no le haga histerectomía total, si le va a hacer una histerectomía, hagan una subtotal, pero no le haga histerectomía totales, porque la tasa de exposición es mucho mayor. Y efectivamente, en este trabajo el 70% era prolapso cúpula, pero el 30% restante le hicieron histerectomía. Y además el material, lo que decía yo en mi presentación, Carlos, el material quirúrgico, se usaron en el 50% mallas multifilamentosas. Y eso también influye en lo que es la tasa de exposición de mallas, sin duda. Exactamente. Utilizaron Mercilent, que hoy en día una malla tipo 3, a nadie se le ocurría utilizar una malla tipo 3. Por lo tanto, existían en este trabajo muy buenas razones para que tuvieran tasas de exposición tan amplias. Sí, mira, nosotros presentamos en NISA en NISA nosotros presentamos un trabajo en el cual seguimos a las pacientes con colposatropexias abiertas con seguimiento más de 8 años, y nuestra tasa de exposición de mallas fue un 3.5%. Coincide con la... ¿Qué dice? Coincide ahí está, ¿qué dice? Con mallas tipo 1 en el CARE Trial, digamos. En el global, incluyendo las mallas multifilamentos, es 10,5, pero si separamos y vamos a las mallas tipo 1, fue del 0,5 al 3% aproximadamente la tasa de exposición. Y la revisión de Cochrane de Maher también está en torno a eso, 3% a 4 años. Por lo tanto, eso es más o menos lo que deberíamos esperar, que es un poquito más alto de lo que tienen los sling de uretra media. Yo lo que les quisiera decir, sí, es que un poco tratando de resumir, que un poco también lo dijo Germán. Yo creo que en pacientes jóvenes, y ahí en términos de jóvenes, tendremos que probablemente no es muy claro cuál es el límite, pero yo en general, pacientes de 65 años, y insisto, me importa también cuál es la capacidad funcional de esos pacientes, qué sé yo, pero en general pacientes de menos 65 o 60 años, con prolapsos apicales de estadio 2, mi primer abordaje es la colposatropecia. También en pacientes que tienen factores de recidiva importantes, estoy hablando de pacientes obesas, pacientes que tosedoras crónicas, los prolapsos recidivados. Sin duda, nuestra cirugía de rescate sigue siendo colposatropexia. Pacientes con avulsión, como les mostré. Hacerlo por abierto, vía laparoscópica, les vuelvo a insistir que la vía
la cirugía es muy buena, la técnica es muy buena. Si usted la hace por vía abierta, laparoscópica o robótica, la verdad las cosas que son, a mi juicio, matices. Ojalá la pueda hacer por una vía mínimamente invasiva, pero es una cirugía que es muy agradecida. Y la indicación de hacerlo por vía laparoscópica, ¿no es cierto?, es que no tengan contraindicaciones anestésicas, ¿no es cierto?, optar, yo, como les decía, siempre por una cirugía, por una vía que sea mínimamente invasiva, requiere mucho entrenamiento, sin duda requiere instrumental adecuado, el equipo debe ser capaz de manejar las complicaciones, porque aquí sí podemos tener complicaciones serias, estoy hablando de hematomas retroperitoneales, por sangrado de la arteria sacra media, y lo otro es que, y esto es una apreciación personal, pero creo que tiempos razonables no debieran exceder las 4 horas. Nosotros después de 300 cirugías hemos llegado a tener tiempos promedio de 2 horas, pero cuando una cirugía, al principio, la gran crítica que tuvimos cuando implementamos esto, que tener cirugías de 5 o 6 horas, entenderán que nuestra jefatura estaban bastante molestos con esto. Y esto es un poco bien de Pedro Grullo, pero también lo dijo Germán, y esta es mi visión, para que no crean que este gallo le hace colpas, sapropexia a lo que se mueve, eso no es así. Yo creo que hoy en día el uroginecólogo, sin embargo, ideal, debe ser capaz de manejar distintas técnicas, y entre más herramientas tenga, va a ser un médico más capaz, va a ser un médico más rico. Yo creo que solo haciendo cirugía vaginal, o solo haciendo cirugía laparoscópica abdominal, la verdad cosas que se puede sobrevivir, pero de manera, y creo que el piso para cualquier uroginecólogo es manejar la cirugía vaginal, sin duda. O sea, creo que un médico que hace solo colposacropexia laparoscópica, no sé si deba llamarse uroginecólogo, probablemente más laparoscopista. Por lo tanto, creo que el desde es manejar la cirugía vaginal, porque con eso van a resolver el 80% de las pacientes. Por lo tanto, creo que tenemos que manejar entre nuestros fellows, que si yo, manejen una mayor cantidad de alternativas, van a ser médicos más capaces, cirujanos más ricos. ¿Por qué? Porque nuestras pacientes son distintas, y como les decía Germán, a esta paciente, bueno, esta paciente yo no creo que necesite nada y tampoco dudo que tenga prolapso, pero si lo tuviera, probablemente tenía una colposacropexia, y a esta paciente eventualmente una clesis, una cirugía por vía vaginal, y probablemente las discusiones tengan que ver acá entre medio, pero creo que el uroginecólogo actual debiera ser capaz de ofrecer este abanico de alternativas, y no solo ofrecer lo que él aprendió a hacer o lo que le es más fácil, sino que poder ofrecer una abanico de alternativas a nuestros pacientes. Eso. Muchas gracias, doctor Rondini. Tengo acá justo un par de preguntas que surgieron y quería aprovechar, si quiere, para responderlas. Sí. Hay algunos tips, pregunta, para disminuir las molestias defecatorias y dolor después de sacrocolpopexia. Eso por un lado. Sí. En relación al tema de las disfunciones defecatorias, se ha siempre comentado, o se piensa, que el trastorno defecatorio tiene que ver fundamentalmente con que la malla de alguna manera tiene un efecto compresivo sobre el recto sigmoide. La verdad, las cosas que pareciera ser que eso no es así, y las disfunciones defecatorias tienen que ver, perdón por esto que les puedo mostrar aquí, acá. Tiene que ver acá con la disección del promontorio. Recuérdense que acá sobre el promontorio está el plexo hipogástrico, y acá tiene su origen el nervio hipogástrico inferior. Y aparentemente la lesión del nervio o del plexo es lo que es asociado a trastornos defecatorios. Existen algunos tips que tienen que ver con que siempre coloquen su malla, ¿no es cierto? Diseguen lo menos posible. Y eso ahí, teniendo un espacio más reducido de nuevo, esto es harto entrenamiento para pasar en el fondo el punto ocupando la menor cantidad de espacio posible sobre el ligamento longitudinal del sacro. Y hacerlo siempre de la línea media hacia la derecha. La medida que cada vez están de la línea media hacia la izquierda, tienen más posibilidades de lesionar o el plexo o el nervio. Ojo que, de nuevo, a mi juicio, eso son una de las ventajas de la cirugía laparoscópica, porque el nervio, en un buen porcentaje de las pacientes, se puede identificar por vía laparoscópica, cosa que yo por vía abierta no lo he identificado nunca. Ok, y quería aprovechar también, si pregunta un doctor acá, si tengo que priorizar
El doctor Díaz, si tengo que realizar una colposacropexia abierta, ¿necesariamente debo realizar un Burch en caso de pacientes con POP apical o más incontinencia? Mira, si la paciente tiene incontinencia clínica, a mí personalmente se me hace muy difícil no tratarle su incontinencia. Y lo que yo hago es poner una cilindruletra media, o sea, lo que me voy a demorar haciendo un bulto laparoscópico. Lo que ha demostrado los trabajos que han evaluado el bulto laparoscópico, la verdad de las cosas es que los resultados son muy disímiles, son muy heterogéneos y depende mucho probablemente del operador. Nosotros abandonamos el bulto laparoscópico porque en 80 que logramos hacer en el hospital, nuestra tasa de recidiva de incontinencia al año era un 50%. Por lo tanto, eso era prohibitivo. Si lo comparas con el cilindro de uretra media, no tiene forma de ser comparado. Por lo tanto, yo me voy a la vía vaginal y le coloco un sling, me demoro en eso 10 minutos, y además, como dijo Germán, el hiato vaginal es un término, es algo importante, y estas pacientes, cuando tú traccionas todo el tubo vaginal, incluso a mi juicio el hiato tiende a ampliarse. Por lo tanto, la inmensa mayoría de estas pacientes tienen una coproperineoplastia posterior. En los países en los cuales, como les digo, hay dificultades para colocar un sling, probablemente la alternativa sea colocarle un Burch concomitante. Estamos hablando de pacientes con incontinencia asintomática. Eventualmente, otra forma de caminar, ¿no es cierto?, es en pacientes que tienen incontinencia asociada, no hacerle nada y esperar. Se sabe de que después de la corrección de prolapso, entre un 30 y un 60% de los pacientes pueden corregir la sintomatología de incontinencia, y a esa paciente ofrecerle en 3 meses después, si es que la incontinencia persiste, ofrecerle una sling de uretra media. Eso. Ok, doctor, gracias. Tengo acá un par de preguntas más que van surgiendo a medida que están hablando. Una más para la vía laparoscópica. Dice, ¿cómo hace el ajuste de la longitud de la malla para la fijación, doctor? Sí, sin duda es un paso subjetivo de la cirugía, y lo más importante ahí es la tensión que uno va a generar. Esto en medicina basada, algo les iba a comentar en medicina basada en mi experiencia. En aquellas pacientes que he hecho colposacropexia y han tenido algún grado de incontinencia leve y que he decidido por alguna razón no hacerle una cirugía antiincontinencia, con la esperanza de que la colposacropexia corrija, ¿no es cierto?, la incontinencia, me ha ido mal. En medicina basada en mi experiencia. En relación a la tensión de la malla, es un paso subjetivo, sin duda. Probablemente el principal, existe la tentación de tensar mucho la malla y corregir, dejar una corrección perfecta, incluso en una situación incluso supraanatómica. La verdad, las cosas que eso es un error. Cuando las colposacopexias fallan porque fundamentalmente las mallas se desinsertan de la vagina, y eso puede estar asociado con la tensión. También tiene que ver con el número de puntos, qué sé yo, y todo, pero sin duda puede tener que ver con la tensión. Por lo tanto, el principio es que debe haber un puente de malla entre el promontorio y la vagina, y tratan de reducir el prolapso. Muchas veces si el médico que está en la vía vaginal es alguien confiable, o ustedes mismos piden un guante, evalúen, ¿no es cierto?, cómo están corrigiendo el prolapso, porque como ocurre con muchas mallas, una cosa es lo que uno ve en pabellón, y después, sin duda, puede haber algún grado de retracción de aquellas pacientes que uno las deja un poquito flojas, se quedan en situaciones bastante anatómicas. Por lo tanto, lo que hay que evitar es evitar la tentación de traccionar mucho las mallas. Y eso es un elemento absolutamente subjetivo. Ok, doctor, gracias. Doctor Laurito, tengo un par de preguntas. Acá pregunta si hay diferencias en la efectividad de la histeropexia sacroespinoso bilateral con TAS, con o sin malla, y si la corrección genital, ¿cuándo la realiza? Bien. A ver, la histeropexia, hay dos preguntas. Otra pregunta que dice, la corrección con capios en pacientes sin histerectomía. Nosotros acá en Argentina, por lo menos la histeropexia es una técnica que la tenemos bastante estandarizada, somos bastante respetuosos del útero sano, ¿sí? O sea, cuando las pacientes tienen un útero estudiado y sano, preferimos hacer histeropexia sobre la histerectomía, siempre consensuado con las pacientes. No hay una diferencia clara en resultados mejores o peores cuando sacamos o dejamos el útero, sí en la disminución de la morbilidad quirúrgica sin dudas,
y en el anclaje de los puntos, ya sea con o sin malla, al anillo pericervical, versus a un anclaje más débil, que es la vagina sola, ¿sí? Entonces, nosotros generalmente preferimos la histeropexia a la histerectomía por todos esos motivos. Con respecto al uso de TAS, con y sin malla, son cirugías diferentes, considero yo. Como mostré en un estudio de resonancia con sling apical, creo que la cirugía de sling apical, o sea, la malla apical, fue pensada para evitar justamente el principal conflicto de la fijación sacroespinosa, que es la desviación del eje vaginal hacia atrás y hacia la derecha o a la izquierda, según el cirujano, y la extensión de las suturas, ¿sí? Lo que intenta el razonamiento del sling apical es devolverle la anatomía a la paciente similar a lo que hace la colposacropexia. Creo que falta evidencia al respecto. Creo que hacerlo sin malla es un poco hacer lo mismo que la técnica clásica, con la diferencia de que el acceso al ligamento sacroespinoso es mucho más sencillo, la divulsión es más sencilla, el sangrado es menor, el dolor postoperatorio es menor, y además nos permite el TAS abordar a la paciente por vía anterior. Hay cirujanos que prefieren la vía anterior, otros la vía posterior, y eso un poco tampoco está demasiado estudiado, creo que va en preferencia de los cirujanos, pero creo que hay una diferencia en cuanto al concepto de usar un sling apical o usar solamente los arpones, ¿sí? O sea, lo que hace es remediar una cirugía clásica contra una cirugía que todavía le falta evidencia, pero que creo que es muy prometedora, que es la colocación del sling apical como una innovación diferente, con resultados esperables diferentes y con complicaciones esperables también diferentes al sacroespinoso clásico, ¿sí? Que es lo que hacemos con un capio o con un TAS, sin malla. Ok, gracias, doctor. Doctor Rondini, tengo un par de preguntas también acá. La corrección del hiato en la colposacropexia genital, ¿cuándo la realiza? Sí. Como les comentaba, la inmensa mayoría de las pacientes, cuando tú traccionas la vagina por vía abdominal, se produce un efecto en el cual tiende a ampliarse, a mi juicio, el hiato. Por lo tanto, es bastante frecuente que tú, cuando terminas la colposacropexia y te vas a examinar a la paciente por vía vaginal cómo quedó, vas a encontrar un tubo vaginal que está en muy buena posición, con una vagina elongada, qué sé yo, pero con hiatos abiertos. Y recuérdense que eso se asocia a wings vaginales, ¿no es cierto? Por lo tanto, la inmensa mayoría de esas pacientes nosotros les agregamos una perineoplastía. Por favor, no una, como dicen en Argentina, una plástica vaginal clásica, qué sé yo, porque hay que tratar de no acercarse a las mallas. Esto ha sido evaluado, colposacropexia, en las cuales solo se corrige el compartimento apical y se va por vía vaginal a hacer plastías, qué sé yo. Eso es una mala idea, porque en realidad tienes riesgo de exponer tu malla por vía vaginal, si el problema fundamentalmente de las mallas es cuando hay exposición vaginal. Eso probablemente llevó al desastre con las mallas por vía vaginal. Por lo tanto, una perineoplastía. Se la agregamos al 90 y tantos % de los pacientes. Okay. Yo, perdón, agrego a lo que dice, me sumo a lo que dice Carlitos, considero lo mismo. Nosotros, cuando usamos la vía vaginal, a todas las pacientes hacemos tratamiento del hiato, a todas. Está bien probado que cuando tenemos un área del hiato urogenital mayor a 5 centímetros cuadrados, y eso lo podemos evaluar fácilmente en el preoperatorio, la chance de fallar con mi cirugía, la chance de recidiva es 2.6 veces mayor por cada centímetro cuadrado de aumento del área del hiato. Consideramos de vital importancia, es un punto que antes no se le daba tanto valor, pero hoy día creo que es algo de gran importancia hacer el tratamiento del hiato urogenital, y la mayoría de las pacientes que tratamos con prolapsos en estadios 3 o más tienen el hiato urogenital mayor de 5 centímetros. Sí, yo quería hacer un comentario en relación a fijación sacroespinosa, utilizando arpones, qué sé yo. Creo que es una técnica bastante, una alternativa sencilla, fácil, rápida. Como les mostraba en los trabajos, el trabajo de Chris Maher, esto es sin utilizar un sling, ¿no es cierto? Solo utilizando fijación sacroespinosa. Bilateral, los resultados son bastante buenos. A mi juicio, el colocar o no colocar malla depende, diría yo.
en pacientes que tienen solo prolapso de cúpula, la verdad las cosas que tú puedes hacer una aplicación sacroespinosa bilateral sin necesidad de colocar las mallas, en especial si es que tienes muchas aprensiones en relación al uso de mallas en países en los cuales esto se ha judicializado fuertemente, qué sé yo. Sin embargo, si vas a hacer histeropexia sacroespinosa, creo que en esos casos sí, vas a requerir al menos un trozo de malla como un sling si lo vas a hacer bilateral, porque efectivamente el cuello no da. Ok, doctor, gracias por el aporte. Acá una última pregunta para cerrar, ya que estamos en tiempo. Les abro a ustedes la pregunta. Menciona el doctor Mendoza, el estudio Kerr avala el Bush concomitante y si los slings son igualmente válidos. Ya, sí. ¿Respondo yo, Germán? Sí, sí. Sí, el estudio es muy obvio que el estudio Kerr iba a demostrar que aquellas pacientes que no tenían, se sabe que después de la colposacropexia, un porcentaje no menor de las pacientes van a presentar, ¿no es cierto? Porque el estudio Kerr no buscó dirigidamente incontinencia oculta. Ellos lo expresan, pero eso no tomó, si la tenía o no la tenía oculta, no jugó ningún peso en la toma de decisión si hacer o no hacer el Bush. Por lo tanto, es pacientes que no tienen incontinencia clínica y tienen un prolapso asociado, si hacer o no hacer un Bush disminuye la probabilidad de hacer una incontinencia de nuevo, algo que era esperable, entre 30 a 60% de esos pacientes podían hacer incontinencia de nuevo. Por lo tanto, era bien esperable que en la rama de Bush tuvieran menos incontinencia, y esa es la conclusión. Si tú le asocias un Bush a esta paciente profiláctico, efectivamente el grupo de esas pacientes tienen menos incontinencia de nuevo, bien de perogrullo. Pero hay que tener ojo que están sobretratando con un Bush entre un 40 y 60% de pacientes. Por lo tanto, ese es el problema. Existe, y esa es la gran crítica que tiene el Kerr Trial cuando tú vas a hacer una técnica antiincontinencia profiláctica, en especial un Bush, con toda la morbilidad que puede tener el Bush en términos de retención y todo eso. Existe un trabajo prospectivo randomizado que lo que hizo fue igual al Kerr Trial, pero esta vez utilizando cilindreta media, que es el estudio Opus, que ya tiene harto tiempo y las conclusiones son más o menos las mismas. Por lo tanto, sin embargo, la crítica que tienen estos dos trabajos tiene que ver eso, con que estás sobretratando hasta un 60% de pacientes. Y entonces, de nuevo, con todas las críticas que han aparecido a la cilindreta media o las complicaciones que puedes tener asociado al BUT, probablemente en aquella paciente que no tenga incontinencia social no sea una buena alternativa. Pero lo que sí es súper importante es que las pacientes tienen que estar avisadas de esa posibilidad y que eventualmente a los 3 meses, a los 6 meses le tienes que hacer una cirugía antiincontinencia, le podrías tener que hacer una cirugía antiincontinencia, cirugía que es bastante más pequeña, con menos movilidad y que incluso puede ser realizada en un contexto ambulatorio como es un cilindro. Pero yo quiero sumarme a lo que dice Carlos. Acá en la Argentina creo que hay bastante consenso al respecto también. Dado a la cantidad de sobretratamiento que ofreceríamos a las pacientes, elegimos no tratar a todas profilácticamente al momento de la colposacropexia con un sling. Además, digamos, el Kerr Trial no fue hecho con el gold standard, de Burch, pero básicamente la cantidad de pacientes, que es entre el 40 y 60%, quedan con incontinencia postoperatoria de nuevo. Lo que está visto en otros trabajos también es que cerca del 15% solamente son las que solicitan un nuevo tratamiento. No ese 40 o 60% la vamos a tener que reoperar, solamente el 15% solicitan un nuevo tratamiento y menos del 10% ese tratamiento va a ser el quirúrgico, porque la primera línea va a ser el conservador. Entonces, sobretratar a tantas pacientes para evitar reoperar a menos del 10% creo que no sería una buena idea. No sé qué pensás, Carlito. Sí, pienso exactamente lo mismo. Bueno, doctores, es distinto de cuando de una paciente que tenga incontinencia evidente, ¿no es cierto?, clínica, asociada a su prolapso. Sin duda. Sin duda. Que también eventualmente, te insisto, está la otra alternativa. Si uno tuviera la asociación prolapso-incontinencia, tuviera que caminar por un camino que uno dijera más seguro, sin duda el camino más seguro es trate su prolapso, evalúa a los 3-6 meses si es que va a requerir algún otro tratamiento para incontinencia. Incluso con incontinencia clínica, porque algunas se van a mejorar con la cirugía de prolapso. Pero todos tienen que entender de que la realidad de Latinoamérica, los hospitales públicos, ¿no es cierto?, no hay una disponibilidad amplia en la cual las pacientes puedan fácilmente acceder nuevamente a otra cirugía 3 o 6 meses después. Por lo tanto, por eso es que
uno es más proclive a tratar de resolver el problema de forma integral en un solo acto operatorio. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a dar entonces por finalizada la actividad. Les quería agradecer a cada uno por haber transmitido todos los conocimientos que transmitieron, que de hecho fue muy interesante. Muchas gracias. Con todos sus puntos en común y quizá posibles disidencias en algunas partes, pero desde ya muy rico. Así que, bueno, quería entonces dar por finalizado. Pepa, María José, si vos querías decir algo. Nada, estuvo súper interesante. Muchas gracias, doctores. Lo hicieron también estuve pendiente ahí todo el tiempo, me imagino que todos los espectadores también. Tuvimos muy buena participación, así que los felicito. Muchas gracias y espero que hayan gozado igual que yo este webinar. Muchas gracias a Promedón, gracias Muchas gracias a todos. Un Eso, abrazo, en nombre de Germán. Promedón les damos las gracias. Un abrazo muy grande. A Vale. Chile. Que estén bien, cuídense, hasta luego. Gracias. Chao, chao, buenas noches. cuídense.